Así como estamos de pie, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 7 al 11. Dice así la escritura: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Tome su lugar. Estos versículos, hermanos, nos hablan de dos personas que estaban ahí en el tabernáculo de reunión. Uno era Moisés, el otro era Josué. Y ellos, hermanos, estaban ahí, eran buscadores de Dios. Es por eso que el tema de esta mañana lleva por título: se necesitan urgentemente buscadores de Dios. Ese es el tema, hermano. Se necesitan urgentemente buscadores de Dios. La Biblia nos enseña que Moisés, hermano, era un buscador de Dios, y levanta este tabernáculo por mandato de Moisés. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel, en ese trayecto de ese peregrinaje a la tierra prometida, ellos, hermanos, habían pecado muchas veces contra Dios. A lo cual Moisés levanta ese tabernáculo y lo saca fuera de los límites de las 12 tribus de Israel. Y ahí tenían que ir a caminar distancias, kilómetros, para ir a buscar la presencia de Dios. Como dice la escritura, que Moisés lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahí salía Moisés de su tienda, se iba a ese tabernáculo, hermano, para buscar la presencia del Dios del cielo. Por eso era el tabernáculo de reunión, hermano. Era el lugar donde Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. No estaba entre la gente, sino que estaba fuera de los límites de la ciudad de las 12 tribus de Israel. Y dice la Biblia, hermano, ahí en esos versículos, que había que salir fuera de los límites para encontrarse con Dios. Moisés conocía ese lugar secreto para encontrarse con Dios. Y ese es el lugar secreto, hermano, que tú y yo tenemos que encontrar. Un lugar donde nosotros nos encontremos con el Dios del cielo. Dice la Biblia que Moisés era un hombre de 80 años y buscaba la presencia de Dios. Después de 40 años de sufrir en el desierto, como consecuencia de haber matado a un egipcio, porque Moisés quería sacar o libertar a Israel de la esclavitud, hermano, mató a un egipcio, pero lo quería hacer en su propia fuerza. Y cuando se dieron cuenta que lo habían descubierto, huyó al desierto. Tenía temor de que lo mataran. Se había transformado en un hombre temeroso y tímido, a tal punto de no poder transmitir las verdades de Dios a la gente. Y dice la Biblia que Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas. De repente ve una zarza que arde con fuego, pero no se consume. Y Moisés, hermano, dice: ¿qué es esta visión? Esa zarza está ardiendo en fuego, pero yo creo que se rascaba la cabeza y decía: qué raro, no se consume la zarza, voy a ir a ver. Y Moisés iba caminando, hermano, y cuando se iba acercando a la zarza,
que ardía en fuego y no se consumía, oye una voz audible de Dios y le dice: Moisés, 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 quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando es tierra santa. Y Dios, hermano, buscó un simple pastor de ovejas para revelar su gloria y liberar a su pueblo de la esclavitud, usándole luego, hermano, durante todo ese peregrinaje en el desierto como un referente, como un líder, como un vocero de Dios. Y la clave de Moisés estaba en esa hambre y pasión por la presencia de Dios. Es por eso que este hombre, hermano, tenía la capacidad de hablar cara a cara con Dios, como habla cualquiera a su compañero. El lugar de Moisés era el tabernáculo. Moisés ahí entraba al tabernáculo. Recuerde que Moisés, hermano, tenía 80 años de edad y él pasaba tiempo en la presencia de Dios. Que cuando dice la Biblia que cuando bajaba del monte Sinaí, la gente decía: miren, el rostro de Moisés está brillando, después de haber hablado con Dios. Hermanos, hermanas, hoy se necesita urgentemente hombres, mujeres, jóvenes que busquen la presencia de Dios. Yo pregunto hoy en día: ¿dónde están los Moisés, buscadores de la presencia de Dios? ¿Dónde están los Daniel, buscadores de la presencia de Dios? ¿Dónde están los Josué, aquel joven que le decía a Moisés: tú te vas a ir a tu tienda, pero yo me voy a quedar aquí en el tabernáculo porque yo quiero más de la presencia de Dios? Y sabe, dice la Biblia que cuando Moisés estaba en el monte Nebo y Dios le dijo: Moisés, te voy a permitir que veas la tierra que yo le prometí a mi pueblo, pero no vas a entrar, aquí vas a morir en el monte Nebo, pero yo ya tengo un líder que va a ocupar tu lugar. ¿Y sabe quién escogió Dios? A Josué. A Josué le dijo el Señor: Josué va a ser tu sucesor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Josué era un buscador de Dios. Porque Josué tenía hambre de Dios. Él quería más de la presencia de Dios. Y era tal la pasión y el ánimo que había en Moisés que le dijo a Dios: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que yo te conozca. Y si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. A lo que Dios le respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés, hermano, sabía la importancia de la presencia de Dios. Por eso él era un buscador de Dios, un hombre que pasaba tiempo con Dios. El mismo lugar secreto que descubrió Moisés lo tenemos que descubrir nosotros, hermano, para buscar la presencia de Dios. Debemos, hermano, pasar tiempo con Dios. Era el secreto de estos hombres de antaño de la Biblia. Eran hombres que pasaban tiempo con Dios. Eran hombres que buscaban a Dios. Eran hombres, hermanos, que tenían hambre por la presencia de Dios. Debemos tener hambre y pasión por Dios. Si usted quiere ser un cristiano saludable, usted debe entender, hermano, que sin Dios usted no puede hacer nada. Necesitamos esas mujeres hoy en día, en esta generación. Necesitamos esos hombres en esta generación. Necesitamos esos jóvenes en esta generación con sed de Dios, con hambre de Dios, que digan: yo quiero pasar tiempo con Dios, yo quiero la unción de Dios, no quiero ser como los demás del montón, quiero marcar una diferencia, quiero buscar la presencia de Dios. Dijo el salmista Asaf en el Salmo 73, versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, yo no deseo nada de la tierra. Este hombre, hermano, tenía hambre de Dios. El salmista está diciendo aquí, o está expresando aquí, su total dependencia, hermano, de Dios. Hoy necesitamos una generación que tenga hambre de Dios, que tenga sed de Dios, que busque a Dios sobre todas las cosas. Jeremías capítulo 29 dice: me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Hermanos, Dios nos dice que si nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, le vamos a encontrar, le vamos a hallar. Dios se va a manifestar a nuestra vida. Otro salmista dice en el Salmo 42, versículo 1, David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe lo que cuando el siervo anda por el desierto, hermano, y tiene una sed intensa bajo aquel calor intenso del mediodía, está bramando, le hace de esta manera? Cuando está sediento, quiere agua aquel siervo. Dice David, así como ese siervo tiene sed en el desierto, dice, así, Señor, mi alma tiene sed de ti. Quiero buscarte, quiero habitar en tu presencia, quiero estar cerca de tu presencia, buscándote en oración, en esa intimidad. Quiero pasar tiempo contigo. Hermano, yo pregunto, ¿cuántos tenemos sed de esa manera? Sed de Dios. Necesitamos, hermano, una generación con sed de Dios, con hambre de Dios. Necesitamos retornar urgentemente, hermano, al primer amor. Aquel tiempo que pasábamos horas de madrugada orando. Necesitamos retornar a aquel tiempo que nos guardábamos de cualquier pecado. Eso es el primer amor. Debemos, hermano, buscar a Dios urgentemente. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve que hoy en día la teología moderna de hoy en día habla y enseña de los hombres del pasado. Se habla de Spurgeon, se habla de Charles Finney, se habla de Irineo, se habla de Moody, de Guillermo Carey. Se habla de la biografía, hermano, de estos grandes misioneros buscadores de la presencia de Dios. Se habla mucho de ellos, pero no se les imita. Estos hombres del pasado, hermano, eran hombres que buscaban a Dios. Eran hombres que pasaban tiempo en la presencia de Dios, hermano. Hoy en día nosotros necesitamos imitarles. Amén. Se dice de Charles Spurgeon, se le llamaba el príncipe de los predicadores. Él tenía una iglesia que se llamaba el Tabernáculo. ¿Sabe cuántos miembros tenía Charles Spurgeon? 12,000 miembros, hermano. Y en una ocasión le preguntaron a Spurgeon que por qué tenía ese crecimiento en su iglesia. ¿Cuál era el secreto del crecimiento de la iglesia del Tabernáculo? Y Charles Spurgeon responde: el secreto del crecimiento es porque la iglesia del Tabernáculo es una iglesia que ora, una iglesia de oración. Ellos tenían un servicio, hermano, y después un segundo servicio de oración. Y sabe, hermano, ellos convocaban a la oración. ¿Y sabe cuántas personas iban a la oración? 12,000 personas de rodillas orando. Y dijo Spurgeon: por eso hay crecimiento en mi iglesia, porque mi iglesia es una iglesia que busca la presencia de Dios, una iglesia que ora. Amén, hermano. Nosotros debemos ser buscadores de la presencia de Dios. Estos hombres del pasado eran hombres que buscaban al Dios del cielo. Se dice la historia, hermano, que estos hombres del pasado, estos misioneros del pasado, Policarpo, Irineo, Crisóstomo, Agustín, Charles Finney, Spurgeon, cuando ellos, hermano, se paraban a predicar, la gloria de Dios descendía en las ciudades, en las iglesias, y la gente, hermano, inconversa caía bajo convicción.
llorando de rodillas, pidiendo perdón al Dios del cielo. Pero era tanta, hermano, la búsqueda que ellos tenían de Dios, pidiendo por las almas. Eran hombres tremendos, eran hombres poderosos. Pero ¿cuál era el secreto de ellos, hermano? Eran hombres de profunda oración. Hombres de oración. La historia, hermano, dice acerca de John Hus. Dice la historia que este hombre murió quemado, pero murió cantando. Y cuando John Hus, hermano, lo estaban quemando, dice la historia que él empezaba a cantar y empezaba a orar. Así murió John Hus. Eran hombres, hermano, de profunda oración. Eran hombres que buscaban a Dios. Leemos de Jerónimo Savonarola. Dice la historia, hermano, que este fue uno de los primeros reformadores. La historia dice que las oraciones de este hombre eran tan impactantes, eran tan intensas, que toda la ciudad o nación donde él estaba era sacudida por la oración de este hombre buscador de Dios. Eran hombres que buscaban a Dios. De Charles Finney se dice que pasaba 1, 2, 3 horas orando al Dios del cielo, buscando la presencia de Dios. Dice la historia que cuando Charles Finney se sentía vacío, se sentía seco de la presencia de Dios, dice que él se iba al bosque y allá estaba, hermano, 1 hora, 2 horas, 3 horas, buscando la presencia de Dios, hasta que la gloria de Dios descendía sobre él y lo llenaba y él salía de aquel bosque. Pero eran hombres, hermanos, que cuando se paraban a predicar en los púlpitos, hermanos, la gloria de Dios descendía, el Espíritu de Dios tocaba el corazón de aquellas personas, hermanos, que estaban en aquel auditorio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice la historia de un hombre llamado Jorge Müller, un gran evangelista del pasado. Y oiga lo que se comentó de Jorge Müller. Decía una persona: yo lo vi hablar. Cuando Jorge Müller ora, el cielo se detiene. Cuando Jorge Müller ora, el cielo guarda silencio para oír la oración de ese hombre. Hudson Taylor, un misionero a la China, que Dios lo llamó. Dice la biografía que oyó una voz del cielo que le decía: Hudson Taylor, ¿puedes ir por mí a la China? Y él dijo: sí, yo voy a ir como misionero a la China. Hermanos, y él fue a hacer misión a la China. Fue a evangelizar, hermano, a los chinos. Se vistió de chino. La vestimenta que usaban, fue a predicar el evangelio a ese lugar. Y él decía una frase, hermano. Hudson Taylor expresaba, y él decía: si yo tuviera 100 vidas, yo las daría todas por la China, para ir a predicar a Cristo. Y dice la biografía que el sol nunca nacía sin que antes Hudson Taylor estuviera de rodillas orando, buscando la presencia de Dios. Todavía no amanecía cuando este hombre estaba postrado de rodillas pidiendo por la China: dame almas, Señor, dame almas, toca el corazón de estos hombres, de estas mujeres, Señor. Dios está procurando hombres y mujeres así, buscadores de Dios. Hombres y mujeres, hermanos, que pasen tiempo en la presencia de Dios. En todos los tiempos ha habido hombres y mujeres que han buscado a Dios, hermano. Hoy en día necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que pasen tiempo en la presencia de Dios.